Meeting together in the headquarters of the BBVA Foundation in Madrid in order to deliberate and decide, the committee has resolved to grant the BBVA Foundation's Frontier of Knowledge Award in the Ecology and Conservation Biology category in its 16th edition to the following candidates: Gerardo Ceballos and Rodolfo Dirzo, for their trailblazing research in ecological science and conservation. The pioneering work of Ceballos and Dirzo links empirical and theoretical ecological research in some of the most biodiverse habitats on Earth. Their work has documented high rates of species loss across Latin America and Africa, establishing that current species extinction rates in many groups of organisms are much higher than throughout the preceding 2 million years. They've thus helped describe the 6th global extinction crisis, an especially rapid period of species loss occurring globally and across all groups of organisms, and the first to be tied directly to the impacts of a single species, namely us. Their efforts extend beyond research to influencing conservation policy and practice. Professor Ceballos and Dirzo have effectively extended previous experimental work with small food webs to highly diverse tropical ecosystems. Their results revealed cascading effects through which the loss of a single species could lead to the loss of many others, mediated by interactions among organisms. For example, they showed how overhunting can jeopardize the natural regeneration of rainforest trees, and how the loss of a few key species can adversely affect human well-being by reductions in ecosystem goods and services. This original research has prompted studies on the importance of ecological interactions in sustaining the integrity of the biosphere. Gerardo Ceballos is a professor in the Instituto de Ecología at the Universidad Nacional Autónoma de Mexico. Professor Ceballos' research interests focus on evaluating patterns of species distributions, assessing population and species extinction risk, and developing conservation plans that minimize such risk. His research has had a major conservation impact on the creation of protected areas, biological corridors, and the Mexican National Alliance for Jaguar Conservation, as well as on defining international conservation priorities. Rodolfo Dirzo is a professor in the departments of biology and earth system science at Stanford University. Professor Dirzo studies how the ecology and evolution of plants depends upon the dynamics of coexisting herbivores, pollinators, seed dispersers, and pathogens. Under his direction, defaunation ecology has become a vigorous global research agenda to uncover how the loss of large animals alters the structure and function of ecosystems and food webs. Ceballos and Dirzo are thus two leading ecologists and conservation scientists, both passionate about protecting biodiversity. They've had a remarkable impact on biodiversity conservation through assessing, communicating, and where possible, preventing extinctions of species. They've helped establish large protected nature reserves in Mexico and elsewhere, providing the necessary scientific basis to government authorities and also engaging with local communities. Together, they have effectively drawn widespread attention to the dramatic nature of present-day extinctions, leading to conservation action. ¿Puede explicar cómo ha contribuido su investigación a comprender y a cuantificar la magnitud de la 6ª gran extinción de especies? Hace algunos años, en el año 2000, más o menos, empezó a ponerse más o menos en discusión si estábamos entrando en una crisis de extinción que era mayor de la que se esperaría en tiempos normales. Ahí fue cuando con mi equipo de investigación y mis colegas de la Universidad de Stanford decidimos tratar de evaluar si las tasas de extinción actuales eran mayores que las que habían prevalecido en los últimos millones de años. Después de un minucioso trabajo en donde analizamos muchas especies, logramos determinar que las tasas de extinción actual, ¿sí?, son entre 100 y 1000 veces más altas que las extinciones que han ocurrido en los últimos millones de años, que se llaman las extinciones normales. En este sentido, las especies de vertebrados, mamíferos, aves, reptiles, anfibios y peces que se extinguieron en los últimos 100 años deberían haberse extinguido en por lo menos 10.000 años. Ese es el tamaño de la magnitud actual de la extinción y por eso, en un trabajo que fue pionero en 2015, logramos determinar que habíamos entrado a la 6ª extinción masiva. Después de nuestro trabajo, vinieron un cúmulo de investigaciones en invertebrados, insectos, escarabajos, otras especies, plantas
inclusive microorganismos que han demostrado que lo que encontramos en vertebrados es aplicable a toda la diversidad biológica del planeta. Es decir, la crisis de la extinción actual hemos entrado a la sexta extinción masiva, es muy grande y básicamente está afectando a todos los tipos de organismos en el planeta. ¿Podría explicarnos qué reveló su investigación sobre los perros de la pradera con respecto al efecto cascada que puede provocar la pérdida de una especie y la importancia de este hallazgo para comprender los impactos de la pérdida de biodiversidad? Uno de los problemas más importantes que hemos analizado en mi laboratorio y con mis colegas de Stanford y de otras partes del mundo ha sido cuál es el impacto de la pérdida de las poblaciones por un lado, es decir, una especie está formada de varios grupos de poblaciones. ¿Qué pasa si se pierde solamente uno de ellos? Por un lado, cuáles son los efectos a nivel regional, ¿sí? O nacional. Y hemos encontrado, por ejemplo, en el caso de los perros de las praderas, se consideraba en la década de los 90 que era una especie que era una plaga. Entonces había programas inclusive de gobierno de Estados Unidos para exterminarlos. Con nuestro trabajo logramos determinar no solamente que no son una especie plaga, sino que son fundamentales para mantener su ecosistema, que son los pastizales del sur, oeste de Estados Unidos y del norte de México. Los perros de las praderas son críticos para mantener el pastizal, ¿sí? Evitar que sea invadido por plantas del desierto, para mantener muchas otras especies de plantas, de animales, depredadores, insectos, reptiles, anfibios. Y por otro lado, sus actividades ayudan a que se mantenga la función de esos sistemas ecológicos, de estos pastizales. Encontramos, por ejemplo, que los perros de las praderas son fundamentales para evitar, si se extinguen, la extinción de muchas otras especies que dependen de ellos. Es decir, las extinciones en cascada, si perdemos una especie, es como si fuera una cascada, empezamos a perder a las especies que están abajo como consecuencia de esto. Y eso lo logramos determinar. Perdíamos a los perros de las praderas y perdíamos muchas otras especies, por un lado. Por otro lado, encontramos que los perros de las praderas son fundamentales para proveernos de servicios ambientales, que son los beneficios que obtenemos los seres humanos del buen funcionamiento de la naturaleza, y que si se pierden los perros de las praderas, perdemos, por ejemplo, la fertilidad del suelo, perdemos la composición de las plantas que son forraje para el ganado, evitamos que haya erosión, se aumenta la erosión, y todo esto viene en perjuicio de los pobladores a nivel local y regional. De ahí la importancia biológica, por un lado, y para los humanos, de los perros de las praderas, que paradójicamente se consideraban que era una especie plaga hasta hace pocos años. Mi trabajo ayudó a determinar de una manera fehaciente, de una manera científica, sólida, que son una especie fundamental para mantener su ecosistema. ¿Cuáles son las medidas prioritarias que debería adoptar la comunidad internacional para afrontar la crisis de la biodiversidad? Es muy importante entender que la crisis de la biodiversidad es una crisis de una magnitud similar al cambio climático. Desgraciadamente, no se tiene el conocimiento a nivel de todo el planeta, de la sociedad civil, de la iniciativa privada, de los gobiernos, de la magnitud y de los impactos de esta crisis de la extinción. ¿Qué tenemos que hacer? Por un lado, deberíamos poder articular una gran campaña de publicidad que indique que la crisis de la extinción es un problema fehaciente que puede poner en riesgo el mantenimiento de la estabilidad de la sociedad humana. Es decir, si continúa la crisis de extinción como la conocemos, como está pasando, si se incrementa, puede causar el colapso de la civilización en pocas décadas. Esto es una de las principales advertencias que salen de nuestro trabajo. Segundo, tenemos que articular a nivel internacional, y esto es enormemente complicado, una respuesta de la magnitud del problema. Lo que se está haciendo ahorita es bueno, pero realmente es completamente insuficiente para el tamaño del problema. Tenemos que incrementar el tamaño de los recursos que se dedican a la conservación de las especies y de los ecosistemas. Tenemos que vincular el problema de la extinción de especies con el problema de cambio climático global. Tenemos que entender que es un problema existencial que amenaza el futuro de la humanidad. Y de ahí a literalmente cientos o miles de diferentes actividades, como conservación de especies, como conservación de ecosistemas, como políticas públicas, como inversiones para fomentar la conservación. Todo esto es lo que se requiere hacer. La buena noticia
es que todavía tenemos tiempo, ¿sí? Pero la ventana de oportunidad se está cerrando y se está cerrando muy rápido. Lo que ocurre en los próximos 15 o 20 años a la diversidad determinará su futuro a largo plazo y determinará también en gran parte el futuro de la humanidad. ¿Nos puede explicar qué explica el concepto de defaunación que usted acuñó y cómo ha contribuido a comprender y documentar la extinción masiva de especies? El concepto de defaunación surge de tratar de hacer un equivalente al concepto de deforestación, que todo el mundo entiende. Todo el mundo se hace una imagen visual de cuando decimos deforestación, entendemos que está habiendo un problema, una reducción, un impacto que lleva a la destrucción, a la erosión de los ecosistemas desde el punto de vista vegetal, los bosques, deforestación. Como el caso de la fauna es mucho más difícil de documentar porque no tenemos, por ejemplo, imágenes de satélite que nos permitan ver el curso de cómo va disminuyendo la fauna, no nos es fácil entender, percibir y tener en cuenta la magnitud de ese problema de la disminución de la fauna. Entonces, para hacer un término equivalente al de deforestación, se me ocurrió que defaunación sería una forma de ilustrar, de traer a colación, de hacer evidente que así como hay un problema serio de deforestación en los ecosistemas del planeta, también hay un problema serio en la disminución y posible extinción de las especies de animales. ¿Podría explicarnos lo que ha revelado su investigación sobre cómo la pérdida de grandes animales vertebrados puede alterar la estructura y funcionamiento de los ecosistemas? Sí, podemos imaginarnos una situación en la que eliminamos, por razones de la actividad antropogénica de hoy en día, imaginemos que eliminamos de una sabana de África los elefantes, las jirafas, las cebras, los búfalos, todos esos grandes vertebrados que definen el funcionamiento de la sabana. Es evidente que en ausencia de esos animales el ecosistema va a cambiar. Por ejemplo, las plantas a nivel del suelo van a crecer mucho más en ausencia de esos animales. Es posible que el suelo, la compactación del suelo se va a aligerar muchísimo en ausencia de esos animales. Es posible que las especies de árboles, por ejemplo las acacias que caracterizan los ecosistemas de sabana, en ausencia de esos animales, todos frutos y semillas van a caer sin ser comidos por animales, van a aglutinarse, a acomodarse en espacios muy restringidos. Esas plantas de acacia, por ejemplo, con sus frutos, que son comidos por animales y transportados a otros sitios, es decir, son dispersados, ayudando a la propagación de esas especies de plantas, van a ver cancelada esa interacción. De manera que el no tener estos animales o disminuir la abundancia de estos animales, de esos elementos de la biodiversidad, la fauna de vertebrados, tiene consecuencias profundas sobre la estructura y el funcionamiento de los ecosistemas. Pero podemos ir más allá, en realidad, porque hemos descubierto un fenómeno que es un fenómeno que podríamos llamar de los perdedores y ganadores. Cuando impactamos la fauna de vertebrados, otros animales toman ventaja de esa situación. Imaginemos que en ausencia de los leones y de los grandes herbívoros en una sabana y de los carnívoros y demás, otros animales pequeños, por ejemplo, los roedores, animales de talla corporal pequeña, van a aumentar, esos serían los ganadores. Pues sucede que hemos descubierto que con el incremento de estos pequeños animales, debido a la ausencia de los animales grandes, es muy posible que esos animales se vuelvan agentes de transmisión de enfermedades. Algunas de ellas, enfermedades zoonóticas de gran importancia para la humanidad. Por ejemplo, es bien conocido que los roedores son agentes, son vectores de una gran cantidad de enfermedades. Nuestra investigación ha encontrado que en ausencia de los animales de talla grande, los pequeños, como los roedores que tienden a aumentar, portan una gran cantidad de patógenos, leptospira, leishmania,
Borrelia. Incluso algunos de estos pequeños roedores llevan hoy en día esa bacteria que generó los grandes problemas de la peste bubónica, de la plaga en Europa en siglos anteriores. De manera que el no tener, el perder a la fauna de estos ecosistemas, de los ecosistemas, altera su estructura y funcionamiento desde el punto de vista ecológico, y eso puede tener consecuencias profundas para la humanidad. En ausencia de animales grandes, los pequeños prosperan, portan muchos patógenos, nos pueden poner de hecho en riesgo de afrontar una siguiente pandemia dada la proliferación de estas enfermedades y la movilidad actual del ser humano. ¿En qué sentido debemos comprender la crisis de biodiversidad y el cambio climático como dos crisis interrelacionadas y cómo podemos evitar sus peores impactos? Es importante entender que los factores del cambio global, que son el cambio de uso de la tierra, es decir, la fragmentación, destrucción de los hábitats naturales, ese es uno. La sobreexplotación, ese es otro factor. La contaminación ambiental de aguas y sistemas terrestres. La invasión de especies no nativas en ciertos lugares, porque hemos llevado especies que no pertenecen a ciertos sitios donde no pertenecían, y el cambio climático. Todos esos factores operan de manera compleja en conjunto, generando sinergias, generando procesos de retroalimentación positiva y negativa, de manera que los cambios globales no operan de manera aislada. Tenemos el caso particular de que dos cambios ambientales globales verdaderamente críticos, el cambio climático y la extinción biológica, la disminución de la biodiversidad, se compaginan entre sí para crear una situación muy desafiante para la humanidad. Los cambios climáticos, todo el mundo percibe las consecuencias que eso tiene. El perder biodiversidad asociada al cambio climático afecta la biodiversidad, la pérdida de biodiversidad afecta las condiciones del clima. Imaginemos, la destrucción de las selvas amazónicas va a afectar indudablemente el clima a nivel local y probablemente a nivel global. El no tener la fauna de los animales grandes va a compaginarse con el cambio climático y disminuirnos las posibilidades de esos factores de regulación. Como hemos visto, como he dicho, en ausencia de animales grandes los riesgos de enfermedades pueden ocurrir, y esos riesgos de enfermedades pueden ser exacerbados dado los efectos que tenemos enfrente del por razones del calentamiento global. De manera que debemos entender estos factores de cambio global como interactuantes, como complejos, de manera que nos plantean un panorama mucho más difícil para afrontar de cara al futuro.